Puntualmente, este último caso, que es el artefacto con cámara estanca, que es el tiro balanceado, que es el que conocemos, que vemos cuando tenemos un sombrero en una pared exterior. Ese es el caso de un tiro balanceado. Es el único artefacto que nos van a habilitar para colocar en un dormitorio o en un ambiente donde se va a dormir, por ejemplo, en un monoambiente. No nos van a permitir que coloquemos otro tipo de artefacto. Y ahí viene también aparejado que no nos van a permitir dejar una boca taponada en el dormitorio. Porque el dormitorio, que es el ambiente, en principio, más peligroso y delicado, porque es el lugar donde se va a dormir, la norma lo que hace es asegurarse que no se coloque ningún artefacto que no sea el artefacto más seguro en su funcionamiento, que es el tiro balanceado. Entonces, no le van a permitir que presente una boca taponada, o sea, una boca con llave de paso y codo, terminación y tapón, sin haber colocado el artefacto. Boca taponada es cuando yo tengo una posibilidad de conexión de un artefacto, como les decía, con llave de paso, codo de terminación y un tapón en ese codo, pero no conecto el artefacto por alguna circunstancia. Bueno, eso es una boca taponada. En el caso del dormitorio no se lo van a permitir. No solamente que van a tener que tener el artefacto colocado, sino que va a tener que ser un artefacto de tiro balanceado. No le van a permitir otro tipo de artefacto. Y si tuvieran colocado otro artefacto que no sea tiro balanceado, va a ser motivo de rechazo. Bueno, este es un corte, es un grafiquito que explica cómo es el funcionamiento. Esto es una cámara de combustión de un artefacto. Cámara de combustión se le denomina donde se produce la combustión, ¿no? Cuando nosotros vemos por la ventanita o por la endija del artefacto donde está la llama y donde está el quemador, bueno, todo ese interior dentro de esa pieza de chapa es la cámara de combustión. Dentro de ese habitáculo se genera la combustión, se generan los gases residuos que en el tiro balanceado salen al exterior, y el calor que por radiación calefacciona el ambiente. En este caso vemos un corte, de un artefacto de cámara estanca, es un tiro balanceado. ¿Sí? Esto amarillo sería el muro, esta sería la cámara de combustión, en la flecha está azul, ¿ven? Este sería el sombrero, que ustedes ven desde el exterior, esta es la parte exterior. Esta flecha color azul es la que genera el conducto a través del cual se genera el ingreso del aire. Este aire, su oxígeno va a generar la combustión junto con el gas que sale por el inyector, se va a producir el calor y por radiación va a calentar el ambiente, y esta flecha roja es la que indica los gases residuos de la combustión, el monóxido de carbono, que van a salir hacia el exterior a través de otro conducto. ¿Sí? Este grafiquito en corte nos muestra cómo es el funcionamiento del artefacto de tiro balanceado. Esto es un calefactor, pero bueno, hay calefones o calderas también de tiro balanceado que muchas veces nos pueden resolver algún caso en el que no tenemos la posibilidad de sacar en un edificio un conducto por algún vano, y menos por el frente. Entonces, una caldereta de tiro balanceado nos va a resolver el tema de la salida de gases. Y esta es una variable. Dentro de lo que es artefactos, no es un artefacto distinto, sino que es el mismo artefacto tiro balanceado, que lo que se le agrega es lo que se llama una caja adaptadora. La caja adaptadora es una pieza que ensambla los dos conductos, esos vieron que dijimos que tiene dos conductos que son concéntricos o que están uno al lado del otro. Entonces, bueno, ensambla esa caja en esos dos conductos, y la parte superior de la caja tiene dos salidas en donde van a salir estos dos conductos hacia el exterior a través del techo. Uno va a servir para el ingreso de aire y otro va a servir para la salida de los gases de combustión. Siempre el de la salida de los gases va por encima del aire, porque si fuera al revés,
podría haber un retorno de los gases de combustión. Entonces siempre va el de los gases más arriba que el de la entrada de aire. Y con respecto a la caja adaptadora, tiene que ver con el artefacto. O sea, cada fabricante de artefacto también fabrica su caja adaptadora, porque así como dijimos que hay casos de artefactos de estilo balanceado que tienen los conductos concéntricos uno al lado del otro, o de acuerdo al diseño con el que fue aprobado, también la caja adaptadora está diseñada en ese sentido, o sea, tiene que ensamblar en ese artefacto, o sea que la caja adaptadora es un elemento propio del diseño de ese fabricante, no van a poder poner cualquier caja, van a tener que adquirir la de ese artefacto en particular. Obviamente, no se los dije, pero obviamente este caso nos permite colocar un artefacto de estilo balanceado en un ambiente en donde ninguna de las cuatro caras dan al exterior. Si yo quisiera poner en un pasillo, en un hall central que divide los dormitorios, por ejemplo, y tengo las paredes que dan una a cada dormitorio, otra da al baño y otra da al estar comedor, bueno, puedo poner un tiro balanceado y como no tengo ninguna pared exterior donde sacar el sombrero de ventilación, lo que hago es poner la caja adaptadora y salir en forma superior, sobrepasando el techo, saliendo al exterior, de esta manera que muestra el gráfico. Esto tiene una limitante que después la vamos a ver. El fabricante nos da una longitud máxima de estos conductos, y no es que yo puedo, si tengo una casa de 3 plantas, puedo poner este conducto que tenga 10 metros. No, no va a funcionar. El fabricante nos va a indicar hasta qué largo máximo puedo colocar los conductos de entrada de aire y salida de gases en el caso de un tiro balanceado de luz. Bien, estos serían los tipos de artefactos. Se los comentaba porque va a tener que ver también con qué artefacto elijo para cada ambiente. Y eso también tiene que ver con la normativa que nos marca en ese sentido. Bien, el próximo tema que vamos a ver, vamos a comenzar a ver lo que es el método de cálculo. Recuerden que habíamos dicho que el método de cálculo de la cañería interna, ¿sí? Habíamos visto lo que es la cañería interna, era la cañería que nos compete a nosotros como instaladores y es la que sale de la planta de regulación, o sea, del gabinete donde está el medidor, luego del pilar, la pieza pilar, ¿se acuerdan que habíamos visto? Esa pieza que va en la salida del medidor. Luego de esa pieza, que es una pieza de transición, irá el primer codo, seguramente, hacia el interior de la vivienda. A partir de ese primer codo, todo lo que va hacia adentro, incluidos caños, piezas, llaves de paso y demás, conforman lo que sería la cañería interna. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver si podemos llegar a ver dos ejemplos sencillos. Después la clase que viene ya vamos a empezar a ver ya aplicados sobre una vivienda y incluso vamos a ver algunos temas que tienen relación directa, como por ejemplo el cálculo de potencia de los artefactos, para ver cómo determinamos qué potencia tenemos en cada ambiente. Bien, este ejemplo es un ejemplo sencillo que tiene una cocina que le da un consumo de 0,8 metros cúbicos por hora. Las cocinas generalmente andan alrededor del metro cúbico por hora. El consumo se lo va a dar, bueno, ¿se acuerdan que vimos la chapa de marcado, en donde figura, entre otras cosas, el consumo? Pero básicamente el consumo de la cocina lo va a dar la suma de todos los mecheros más el inyector del horno, ¿sí? La potencia que tenga cada uno de los inyectores, de los 3 o 4 mecheros que tenga la cocina, más el inyector que tenga el horno, la suma de todas esas potencias nos va a dar el consumo de la cocina. Y en este caso vamos a tener un calefón que va a tener un consumo de 2 metros cúbicos por hora.
Bueno, después les voy a decir algo con respecto a las unidades, pero cuando lleguemos a la tabla. Bien, este es el grafiquito. Este es el grafiquito del ejemplo que le decía. No se asemeja quizás a lo que es una instalación de una vivienda, es más bien un gráfico y una instalación y un esquema simplificado y llevado para poder entender el método de cálculo y que sea más didáctico, digamos. Así que no lo tomen como algo que con este tipo de piezas se haga en una instalación. Bien, entonces tenemos en este sector, este cuadradito que se ve acá es el medidor, que sería lo que es la planta de regulación, que estaría sobre línea municipal, según habíamos visto. Tenemos una cocina, como dijimos, que tiene 0,8 metros cúbicos por hora de consumo, y tenemos un calefón que tiene 2 metros cúbicos por hora de consumo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer, nosotros para hacer un dimensionado de cañería de gas, lo que debemos hacer es determinar los tramos. ¿Por qué? Porque no toda la cañería va a tener el mismo diámetro, va a depender de qué parte de la instalación y qué esté alimentando y qué tan lejos esté de mi planta de regulación o del medidor, ¿sí? Esas son las variables que tenemos para determinar los diámetros, pero básicamente sabemos que, como ninguna instalación, no toda la cañería va a ser de media pulgada, ni toda la cañería va a ser de 3/4, ni de 1. Vamos a tener que discriminarla en tramos para poder calcular, en cada caso, de acuerdo al consumo que tengan en la longitud. Entonces, para ello vamos a tener que dividir la cañería en tramos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los artefactos, comenzando desde el que está más alejado, en este caso el calefón, les vamos a asignar un número, en este caso la cocina va a ser el 1, y yéndose al lado del medidor, vamos a ir asignándole números correlativos, en este caso la cocina sería el 2, si hubiera más artefactos serían el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Entonces, el calefón es el artefacto 1, la cocina es el artefacto 2. Y comenzando al revés, o sea, desde la planta de regulación, o desde el gabinete donde está el medidor, hacia el final de la instalación, vamos a designar con una letra mayúscula, comenzando desde la A, la T derivación. ¿Sí? Acá solamente tenemos una, porque es la que deriva hacia la cocina y continúa hacia el calefón, tenemos la TA. Si tuviéramos otra derivación en algún punto de la instalación, tendríamos una TB, si seguimos tenemos esta sería C, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces en este caso tenemos el artefacto 1, el artefacto 2, M, que es el medidor, y la T derivación A. Entonces, de esa manera vamos a determinar los tramos de cañería de esta instalación. Vamos a comenzar siempre desde el artefacto más alejado, que es el calefón, que le asignamos el número 1. Y vamos a recorrer la cañería, que está dibujada, hasta la derivación. Esto quiere decir que el primer tramo va a ser el tramo A1. Desde la T, recorriendo la cañería, hasta el calefón, es el tramo A1. El segundo tramo lo tomamos a partir de la cocina, que es el artefacto 2. Recorremos la cañería saliendo desde la cocina hasta llegar a la T derivación. Ese va a ser el tramo A2. Entonces tenemos el tramo que va desde la T hasta el calefón, que es el tramo A1, y el tramo que va desde la misma T derivación A hasta el artefacto 2, que es la cocina, tramo A2.
Y el último tramo que nos queda en este caso es el tramo que va desde el medidor hasta la T derivación, sería el tramo MA. Si ustedes se fijan, con esos tres tramos, con esas tres designaciones, estamos cubriendo toda la instalación. Tenemos MA, que va desde M hasta la T derivación A. Tenemos A1, que va desde esa misma T derivación hasta el calefón. Y tenemos el tramo A2, que va desde la misma T derivación A hasta la cocina. ¿Sí? Entonces tenemos tres tramos y con eso cubrimos toda la instalación que vemos acá en el gráfico. Lo que debemos ahora es determinar, mediante cálculo, el diámetro de cada uno de esos tramos, que puede ser el mismo o no. Para eso vamos a tener que determinar dos variables. Una variable es lo que se denomina la longitud de cálculo y otra variable es el consumo. Bien, esto tengan en cuenta que hay cosas que va a haber acá que son teóricas, es un método teórico esto, hay cosas que no van a coincidir con la realidad o no van a coincidir con lo que yo después llevo a la obra puntualmente. Por ejemplo, las longitudes de cálculo se determinan de la siguiente manera. Los tramos, por eso le ponemos letras y números, porque yo, sin mirar el gráfico, si un tramo tiene una letra y un número, yo sé que termina en un artefacto, o sea que es una parte de la instalación, una terminal. Si yo en un tramo tengo dos letras, por ejemplo una A y una B, yo sé que eso es una troncal, o sea que es un tramo de cañería que va de T a T, por lo tanto es una parte de la troncal de la cañería. Eso también me va a servir para poder determinar o poder considerar cómo es la luz de cálculo. ¿Por qué? Porque los tramos que terminan en un número, o sea que terminan en un artefacto que es un terminal, su longitud de cálculo va a ser la distancia que hay desde el artefacto hasta el medidor. Entonces, la longitud de cálculo del tramo A1, o sea, desde que vas desde la TA hasta el calefón, que es el artefacto 1, no es la distancia desde A hasta 1. Es la distancia desde 1 hasta M. ¿Sí? Entonces, en obra, nuestro tramo va a ser luego de la T hasta el calefón. Pero en nuestro cálculo, la longitud de cálculo es la distancia que hay desde el artefacto hasta el medidor. En este caso, desde M, haciendo todo este recorrido, hasta 1, que es el artefacto calefón. ¿Sí? Bien. Entonces, acá nos indica que este tramo hasta la T son 6 metros y desde la T hasta el calefón son 35 metros. Quiere decir que nuestra longitud de cálculo del tramo A1 va a ser 35 más 6, 41 metros. Y nuestro consumo lo tenemos que tomar luego de la T derivación. O sea, si yo tapo la entrada de la T derivación y tomo los artefactos que están de allí en adelante, voy a tener que solamente se alimenta el calefón. Con lo cual, el tramo A1 va a tener una longitud de cálculo de 41 metros y un consumo de 2 metros cúbicos. Si alguno no entiende, levanta la manito ahí en el Zoom y me dice, y lo reiteramos. Bien, entonces, seguimos con el otro tramo. El tramo A2, dijimos que este también es un artefacto, es un tramo terminal, con lo cual la luz de cálculo va a ser la distancia desde la cocina hasta el medidor. Dijimos que este tramo hasta la T eran 6 metros, y de la TA hasta la cocina nos dice que son 5 metros. Con lo cual,
la longitud de cálculo del tramo A2, o sea, desde la derivación A hasta el artefacto 2, que es la cocina, van a ser 6 más 5, 11 metros. Y el consumo, si yo tapo esta parte de la T, lo que va a alimentar solamente ese tramo va a ser la cocina, con lo cual el consumo va a ser 0,8 metros cúbicos por hora. Con lo cual, el tramo A2 va a tener una longitud de cálculo de 11 metros y un consumo de 0,8 metros cúbicos por hora. Hasta ahí tenemos determinada la longitud de cálculo y el consumo de dos tramos. Nos queda el tercer tramo, que es el tramo MA. Bien, en este caso es uno de los casos que les decía que es una troncal de la cañería. Tanto MA como si tuviéramos AB, BC, CD, son tramos de la troncal de la cañería, ¿sí? Porque no llegan directamente a ningún artefacto, van desde el medidor hasta una T o desde una T hasta otra T. En esos casos, en el que va desde el medidor hasta una T, o entre T y T, por eso le ponemos letra, para diferenciarla, la longitud de cálculo es igual a la del caso más desfavorable. Quiere decir que en este caso tenemos dos longitudes, la del tramo A1, que son 41 metros, y la del tramo A2, que son 11 metros. Con lo cual, la luz de cálculo del tramo MA van a ser 41 metros, porque es el caso más desfavorable. Y el consumo de ese tramo va a ser lo que alimenta ese tramo. El gas que pasa desde M hasta A y continúa por la cañería va a alimentar tanto la cocina como el calefón. Con lo cual, el consumo del tramo MA va a ser la suma de 2 metros cúbicos por hora más 0,8 metros cúbicos por hora. Entonces, resumiendo, nos va a quedar que el tramo A1 tiene una longitud de cálculo de 41 metros y un consumo de 2 metros cúbicos por hora. El tramo A2 tiene una longitud de cálculo de 11 metros y un consumo de 0,8 metros cúbicos por hora. Y el tramo MA tiene una luz de cálculo de 41 metros y un consumo de 2,8 metros cúbicos por hora. Bien, ahí ya tenemos todos los datos necesarios para poder entrar en tabla y determinar el diámetro de cada uno de los tres tramos. Porque ya tenemos determinados los tramos, tenemos sus longitudes de cálculo y tenemos sus consumos. Nosotros lo que vamos a hacer es generar un cuadro resumen de este tipo. ¿Sí? Bueno, acá pusimos calefón, pero esto sería A1, esto sería A2 y esto sería MA. Longitud A1, 41 metros, consumo 2 metros cúbicos por hora. A2, 11 metros, 0,8 metros cúbicos por hora. MA, 41 metros, 2,8 metros cúbicos por hora. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la tabla número 3, que es la tabla que está en la NAGO 200, en la parte del apartado de tablas. Creo que está en la página 190 y pico. Tengan cuidado porque ahí en la tabla número 3 hay una que es para gas natural y otra que es para gas envasado. Y en el caso de que sea gas natural, como que estamos viendo, tienen que fijarse que lo aclare acá. Bueno, hay una aclaración que yo les dije que les iba a decir cuando viéramos la tabla, que es la siguiente. Nosotros, los consumos, nosotros en realidad, acá nos da el consumo. Pero nosotros cuando tenemos a través de la chapa de marcado los datos del artefacto, entre los cuales está el consumo, perdón, no está el consumo, está, en realidad lo que está es la capacidad calorífica. Nosotros cuando tenemos un calefactor, por ejemplo, no nos dice el consumo generalmente. Lo que nos dice es que es un calefactor
de 2.000 kilocalorías por hora, o de 2.500, o de 4.000, o de 6.000. ¿Sí? ¿Se acuerda que cuando habíamos visto el primer módulo de las definiciones más comunes? Bueno, eso es lo que es la capacidad calorífica. Eso es cuánto calor me aporta ese artefacto en unidad de tiempo, o sea, por hora. Pero nosotros en la tabla, y para el cálculo, lo que necesitamos no es cuánto calor nos da ese artefacto, sino cuánto gas consume. Entonces, para ello vamos a tener que hacer una cuenta en donde va a intervenir un valor, que en el caso del gas natural por redes es 9.300 kilocalorías por hora por metro cúbico, que es el valor que aporta un metro cúbico de gas natural. ¿Sí? Es el aporte calorífico de un metro cúbico de gas natural. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir las calorías del artefacto dividido en 9.300, y eso nos va a dar un valor que ese va a ser el consumo. ¿Sí? Ese cociente que vamos a hacer entre la capacidad calorífica del artefacto y ese valor fijo, que es 9.300, que es la capacidad calorífica que aporta un metro cúbico de gas natural, ese cociente nos va a dar el consumo del artefacto. ¿Qué sería esto? ¿No? Serían los 2 metros cúbicos por hora o los 0,8 metros cúbicos por hora. Luego vamos a tener que hacer otra cuenta más. Sencilla, pero bueno, debemos hacerla porque en el caso que utilicemos, recuerden que esta tabla y las tablas que están en la NAC 200 son solamente para el cálculo de cañería de epoxi. Recuerden que habíamos visto que para los casos de cañería por unión por sistema de termofusión, el manual técnico de cada una de las 3 empresas que habíamos charlado tienen su manual técnico en el que están las tablas. Entonces, la tabla esta que tenemos en la pantalla es solamente para dimensionar cañerías de epoxi. Entre otras cosas porque esta cañería, como vimos el otro día, está en pulgadas, y las cañerías de unión por sistema de termofusión están en milímetros. ¿Sí? Con lo cual, las tablas evidentemente van a ser distintas. La particularidad que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en la tabla es la siguiente. Esta tabla está, ¿qué dice? Acá está. Caudal en litros de gas por hora. Nosotros tenemos metro cúbico por hora, y esto está en litros por hora. Con lo cual, como nosotros sabemos, un metro cúbico son 1.000 litros, tenemos que multiplicar el valor que tenemos por 1.000. Entonces, por ejemplo, el valor de 2 metros cúbicos por hora, acá en la tabla va a ser 2.000. Entonces, la forma de buscar el diámetro de la cañería va a ser el siguiente. Esta primera columna es la longitud de cañería en metros. Nosotros habíamos dicho que el tramo A1, o sea, el que va de la T derivación A hasta el calefón, tenía 41 metros. Vamos a buscar en esta columna 41 metros, y si no lo hubiera, vamos a buscar el inmediato superior, en este caso 42. En ese renglón vamos a buscar 380, 780, 2155. Un valor que supere los 2000. En este caso, el primer valor que supera los 2000 es 2155. En esa columna subimos hasta el encabezado y nos va a determinar cuál es el diámetro de ese tramo de cañería. En este caso, es una cañería de 3/4 pulgadas. Lo mismo hacemos con el tramo A2, que va desde la T derivación A hasta la cocina, y que tenía 11 metros. En este caso vamos a hacer 12. Buscamos en el renglón de 12, 710, 1460. Está por encima de los 800 que necesitamos. Quiere decir que nuestro diámetro en ese tramo va a ser media pulgada. Y el tercer tramo, que era el tramo MA,
que eran 41 metros, o sea que vamos a usar 42, y tenía 2.800 litros por hora. Es 80, 880, 2155, 4.420. Subimos y nos da un diámetro de 1 pulgada. ¿Sí? De esa manera determinamos los 3 diámetros de los 3 tramos de cañería. Y nos quedó el tramo que va desde la T derivación A hasta el calefón de 19 milímetros o 3/4 pulgada, el que va de la T derivación A hasta la cocina 13 milímetros o media pulgada, y el que va desde el medidor hasta la T derivación A de 25 milímetros o 1 pulgada. Bien, esa sería la primera parte del cálculo. Este cálculo se divide en 2 partes. Este es un primer predimensionado, y la segunda parte, que tiene que ver, nosotros lo habíamos mencionado en algún momento, tiene que ver con lo que se denomina la caída de presión. La caída de presión es lo que se genera a partir de las piezas que yo tengo en el recorrido de cañería y que me van generando como que el fluido se va frenando o generando una disminución en la presión del fluido. Bueno, eso, como les decía antes, tengan en cuenta que esto es un método teórico. Lo que vamos a ver es algo que no tiene un correlato con la práctica. Lo que hace el método es generar una desfavorabilidad teniendo en cuenta esas piezas que generan caída de presión. Entonces, lo que va a hacer es reemplazar cada una de esas piezas por una longitud en metros, considerando que con cada una de esas piezas, o a partir de cada una de esas piezas, mi cañería es un poquito más larga. Entonces, yo voy a tener, en vez de una longitud de cálculo de 41 metros, cuando determine la caída de presión de ese tramo, quizás tenga 48,5, por darles un valor arbitrario. Eso lo vamos a ver cómo se calcula. Pero el método lo que hace es eso, es a partir de la cantidad de piezas que yo tengo, generando, como les decía, una desfavorabilidad, incrementar la longitud del cálculo de la cañería. Eso, bueno, como les decía, es un método teórico, no tiene un correlato con la realidad, pero es la forma en la que se calcula. Por eso que siempre decimos que la instalación, cuanto más directa y cuanto menos cantidad de piezas tiene, mejor, porque si no, si yo tengo mucha cantidad de piezas, lo que va a suceder es que un tramo de cañería que tiene un diámetro determinado va a terminar teniendo un diámetro superior, con los consecuentes incremento de los costos. Bien. Entonces vamos a ver ahora el cálculo teniendo en cuenta esa caída de presión. Esa longitud que nosotros vamos a determinar, teniendo en cuenta todas las piezas que hay en el recorrido, se denomina longitud equivalente. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro cuadro resumen, vamos a agregar una columna más al cuadrito que vimos antes, que se va a llamar longitud equivalente, y otra columna que se va a llamar longitud definitiva, que va a ser la suma de la longitud inicial más la longitud equivalente. Entonces, nosotros vamos a hacer un listado de todas las piezas que están en el recorrido de nuestro tramo. Por ejemplo, nosotros tenemos que calcular ahora la longitud equivalente, o sea, la caída de presión del tramo A1. El tramo A1
dijimos que son 41 metros, con lo cual el recorrido es desde el medidor hasta el calefón. Entonces yo en este recorrido voy a tener una llave de paso, recuerden que cada artefacto tiene una llave de paso, voy a tener un codo a 90 grados, habíamos dicho que desde la T hasta el calefón, el diámetro, por cálculo que nos dio recién, era de 3/4 de pulgada. Quiere decir que esta llave de paso va a ser de 3/4 pulgada, lo mismo que estos dos codos, y que estos dos codos a 45 grados. Como este tramo entre el medidor y la T derivación nos dio un diámetro de 1 pulgada, entre este tramo y este tramo voy a tener un cambio de diámetro. Siempre, absolutamente siempre, la T derivación va a ser del diámetro mayor. Yo siempre derivo o disminuyo o reduzco después de la T derivación. Entonces, si esto es 1 pulgada, la T que va acá es de 1 pulgada y reduzco después de la T. Entonces acá voy a tener 1 pulgada, una T de 1 pulgada y un buje de reducción de 1 pulgada a 3/4 para acá y una reducción de 1 pulgada a media pulgada para acá. Entonces, en el recorrido de piezas, luego de los dos codos a 45 grados que habíamos visto, tenemos el buje de reducción, la T y los dos codos de 1 pulgada. Entonces vamos a ir al cálculo que estábamos viendo. Como dijimos, tenemos, bueno, ahora vamos a ver la tablita, cuál es. Pero la tablita en realidad, a la llave de paso la tiene designada como válvula macho. Entonces tenemos una válvula macho de 19 milímetros, los dos codos a 90 grados, de 19 milímetros o 3/4, lo hemos visto. Recuerdan que luego había dos codos a 45 grados, había una reducción, había una T, y los dos codos a 90 que son los que llegan al medidor. La T, tenemos dos posibilidades. La tablita nos va a dar, que ahora vamos a ver, dos posibilidades. La T, flujo a través, o sea, flujo a través del cuerpo de la T, o la T, flujo 90, de acuerdo a qué tramo estemos calculando y cómo esté ubicada la T. Por ejemplo, acá se ve un grafiquito de cómo es la parte esta de la T derivación A, y ven que la T está ubicada de esta manera. Si yo estoy analizando el tramo que va desde el medidor hasta el calefón, el gas pasa a través del cuerpo. Quiere decir que en este caso, la tabla o el coeficiente que voy a usar va a ser el correspondiente al caso de T a través, flujo a través. Entonces, T flujo a través y los dos codos a 90 grados de 1 pulgada, que son los que llegan al medidor. Para esto vamos a usar esta tablita, que es una tabla que también está en ANAC 200, en la parte del apéndice de tablas, en la tabla número 18. Esta tablita es muy sencilla y lo que nos da son las longitudes equivalentes de los accesorios, ¿sí? Están diámetros. Con lo cual, por ejemplo, ahí teníamos dos codos a 45 grados. Este codo a 45 grados va a ser igual su longitud equivalente o su caída de presión a 14 diámetros. ¿Sí? Este 14 es un coeficiente sin unidad. El codo a 90, 30 diámetros, la curva a 20 diámetros, ¿sí? Fíjese que cuando tiene menos golpe de presión, el coeficiente disminuye. La curva es más abierta, el codo es más cerrado. La T flujo a través es de 20 diámetros, la T flujo a 90 es de 60 diámetros. No es lo mismo que el fluido pase a través del cuerpo de la T a que tenga que hacer el golpe de 90 grados. Por eso el coeficiente es mucho mayor. Y cada coeficiente, de acuerdo a la pieza, va acompañada de una D, que es el diámetro. Ahora bien, el diámetro expresado en metros, porque nosotros se acuerda que teníamos la longitud inicial
metros. La longitud equivalente, que es lo que estamos calculando, la tenemos que expresar en metros para que cuando la sumemos metros más metros. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en la tabla número 3 que habíamos visto, tanto la media pulgada como 3/4, como 1, como 1/4 y demás, tienen arriba un valor que es el valor nominal expresado en milímetros. Para media pulgada son 13 milímetros, para 3/4 pulgadas son 19 milímetros, para 1 pulgada son 25 milímetros. Si eso lo llevamos a metros, sería para media pulgada 0,013 metros, para 3/4 0,019, para 1 pulgada 0,025 y así sucesivamente. ¿Sí? Con lo cual, cuando hagamos esta cuenta, vamos a tener, según la tabla 18, la válvula macho de 19 milímetros, porque el tramo que dimensionamos nos daba en 3/4, va a ser 100 por el diámetro expresado en metros, 0,019. Eso nos da 1,90 metros. Los dos codos a 90 grados de 3/4 pulgada, que son 19 milímetros, lo expresamos como 2 por 30 por 0,019, nos da 1,14. Los dos codos a 45 grados nos da 0,53. La reducción, en el ejemplo que da en la ANAC, lo desprecia. En realidad, la tabla 18 dice 10 por diámetro menor. Entonces sería 10 por 0,019. La T, dijimos que era en este caso flujo a través, como dijimos que es el diámetro mayor de los dos encuentros, es de 1 pulgada o 25 milímetros, y la cuenta es 20 por 0,025. Los dos codos a 90 grados, 2 por 30 por 0,025, y ahí ya llegamos al medidor, con lo cual tenemos que hacer las cuentas, nos da 1,90, 1,14, 0,53, 0,50 y 1,50. Sumamos todos esos parciales y nos va a dar el valor de 5,57, que es la longitud equivalente del tramo A1, o sea, el tramo que va desde la T derivación hasta el artefacto 1, que es el calefón. Eso nos da 5,57. Quiere decir que el método lo que dice es que esa cantidad de piezas que yo tengo en ese recorrido me genera una caída de presión que el método la reemplaza por considerar la cañería 5,57 metros más larga. Entonces, lo que debemos hacer es determinar la longitud total, que va a ser los 41 metros iniciales que teníamos, más la longitud equivalente, que es 5,57, y eso nos da 46,57. ¿Sí? 46,57, el consumo sigue siendo el mismo. Luego calculo, esto tengo que hacerlo con todos los tramos. Entonces, el segundo caso es el que va desde la T derivación hasta el artefacto 2, que es la cocina. Tenemos la llave de paso de media pulgada, que es lo que nos había dado el cálculo, los dos codos a 90 de media pulgada, el buje de reducción, la T flujo en este caso, si nosotros analizamos el caso del tramo A2, el gas hace esto. Quiere decir que en este caso hace el golpe de los 90 grados, con lo cual la opción que voy a usar va a ser la de T flujo a 90 grados. La T es de 1 pulgada, y luego los dos codos a 90 grados de 1 pulgada, que son los que llegan al medidor. Hacemos las cuentas: 100 por 0,013, 2 por 30 por 0,013, 1 por 60 por 0,025,
y 2 por 30 por 0,025. Nos da 1,30, 0,78, 1,50 y 1,50. La suma de eso nos da 5,08. 5,08 es la longitud equivalente, perdón, es la longitud equivalente del tramo A2, o sea, el tramo que va desde la T hasta el artefacto 2, que es la cocina. Hacemos lo mismo que hicimos antes, a los 11 metros le sumamos los 5,08 y nos da 16,08. Esa sería la longitud definitiva de cálculo del tramo A2. Y el tramo MA, recuerdan que habíamos dicho que siempre se usa el caso más desfavorable, que en nuestro caso era 41 metros. Bueno, la longitud equivalente de los 41 metros ya la habíamos calculado. Era esta, ¿sí? Son los mismos 41 metros. Quiere decir que cuando yo haga un cálculo, los casos de los troncales, que es donde yo repito la longitud porque uso la más desfavorable, la calculo una sola vez. En este caso yo la calculé, es 46,57, y de esa manera la voy a repetir en el cuadro. Con lo cual, el tramo A1 va a tener una longitud final de 46,57, el consumo es el mismo porque sigo teniendo el mismo calefón. El tramo A2 voy a tener, en vez de 11, 16,08, el mismo consumo, 0,8 metros cúbicos por hora, y el tramo MA, como les decía, repito la longitud del tramo A1, que es el más desfavorable, 46,57, y el consumo sigue siendo 2,8 metros cúbicos por hora. Vuelvo a entrar en tabla y me vuelve a dar 19, 13 y 25. Son 3/4 pulgada, media pulgada y 1 pulgada. Esto nos da en este caso, porque tiene que ver con el lugar en el que estoy en la tabla. Por ejemplo, si yo en algún caso estoy muy cerca del valor, o sea que estoy muy al límite con respecto a la columna siguiente, seguramente cuando le sume los metros de la longitud equivalente, me pase de diámetro. En este caso, se ve que no estaba tan al límite. A ver, estamos ahora en 46,57, tendríamos que buscar nuevamente con la longitud incrementada. Quiere decir que 46,57 vamos a usar 48 y 16,08 vamos a usar 18. 48 y 18. 48, tenemos 355, 745, 2060. Y ahí teníamos 2000. Fíjense que estamos muy cerca del límite. Podríamos tomarnos la licencia de pasar al diámetro siguiente, porque estamos muy cerca del límite. Estamos en 2060. ¿Sí? Y en el caso de 18 era el otro, son 1265, 3425, 1265. De 800 estamos todavía lejos. ¿Sí? En el caso de MA son 48 y 2800, también estamos lejos porque tenemos el tope en 4135, o sea que estamos lejos de ese límite. Por eso tiene que ver también en qué lugar del rango estemos. Si estamos muy sobre el máximo, seguramente cuando incrementemos la longitud a través de esta segunda parte del cálculo, nos pasemos al diámetro siguiente. Esa sería la segunda parte del cálculo y la parte final, con lo cual las dos partes son un primer predimensionado, que me sirve incluso para poder
avanzar en el cálculo, porque si no tuviera un primer predimensionado, ¿cómo hago esto? No podría hacer esto, porque no tendría los diámetros de las piezas que estoy considerando. Entonces el primer predimensionado me sirve para eso. Y el segundo, en donde determino la longitud equivalente a partir de la caída de presión que me generan esas piezas en el recorrido, va a ser la que me va a dar el dimensionado final, ¿sí? De esa manera yo voy a finalizar el dimensionado de la cañería. Ahí termino. Hay un ejemplo, tenemos tiempo, vamos a ver rápidamente, es este, que tiene un poquito más de piezas y más de artefactos. En realidad es un ejemplo para plantearlo desde lo didáctico, porque muy difícilmente yo tenga en una vivienda 3 calefones, una cocina y una estufa, ¿sí? Pero bueno, acá lo está planteando como para poder ver alguna otra variable y analizar cómo es el método de cálculo. Entonces, acá tenemos algunas particularidades. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el artefacto más alejado. El artefacto más alejado, en este caso, sería la cocina. La cocina está 7 metros, 2, esto que son 12 y 10, quiere decir que tiene 31 metros. ¿Sí? La longitud de cálculo inicial, que dijimos que la distancia desde el medidor hasta la cocina, son estos 10 metros. Este está cortado acá, pero son 12. Estos son 2 y estos son 7. Entonces tenemos un consumo de 800 metros, de 0,8 metros cúbicos por hora, perdón, y una longitud de 31 metros. El artefacto siguiente es el calefón, que está a 2 y 2, 4, y 12, 16 y 10, 26. Tiene una longitud de 26 metros y un consumo de 2 metros cúbicos por hora. El artefacto número 3 es la estufa, que tiene un consumo de 0,5 metros cúbicos por hora y una longitud de 3 y 12, 15 y 10, 25. Acá tenemos una particularidad. Si ustedes se fijan, yo vengo con la cañería troncal, acá tengo una T y es como que derivan dos ramas. Entonces, cuando nosotros tomemos el caso más desfavorable, para este caso entre T y T, debería tomar el caso más desfavorable dentro de la rama. Porque este tramo que está acá no está involucrando estos artefactos. Entonces yo lo que debería tomar es la longitud más desfavorable, la más larga, dentro de la rama a la que alimenta, que seguramente va a ser este calefón. Entonces, dijimos que este va a ser el artefacto 1, este el 2, este el 3, en la rama superior el 4 y el 5. Si vamos desde el medidor, vamos a tener la T A, B, C y en la rama superior D. Entonces acá sí vamos a tener muchos más tramos. Comenzando de atrás hacia adelante, vamos a tener el tramo C1, que va desde la T derivación hasta la cocina, C2, que va desde la T derivación hasta el calefón, BC, que es un tramo entre T y T, tramo de troncal, B3, que es la que va desde la T hasta la estufa, AB, otro tramo troncal, y ahí nos vamos a la parte superior. Tenemos D4 y D5. Y tenemos el tramo troncal AD, entre la TA y la TB. Y el último tramo es el tramo MA, que es el que va desde el medidor hasta la primera T derivación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tramos.
¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos C1, C2, BC, B3, AB, D4, D5, AD y MA, y con esos tramos recorrimos y cubrimos todos los tramos de la cañería del gráfico que tenemos. A partir de ahí, el procedimiento es el mismo. El procedimiento es determinar la longitud de cálculo, que en el caso de un número o un artefacto o un terminal, es la distancia desde ese artefacto hasta el medidor, y en los casos de las troncales como AB, BC o AD, utilizamos el caso más desfavorable, o sea, la longitud más larga. Y los consumos tienen que ver con qué alimenta. Por ejemplo, el tramo C1 va a tener el consumo de la cocina. El tramo C2 va a tener el consumo del calefón. Pero el tramo BC, y yo tapo acá después de la derivación y voy hacia allá, el consumo que alimenta va a ser el de la cocina más el del calefón. En el caso de B3, o sea, desde esta T hasta la estufa, el consumo va a ser el de la estufa. Pero en el caso del tramo AB, va a ser, una vez que yo paso la entrada de la T de derivación, los artefactos que están hacia el final de la cañería, que es la estufa, el calefón y la cocina. Con lo cual el consumo va a ser la suma de esos tres artefactos. Si vamos a la parte superior, en el tramo D4, el consumo va a ser un calefón, y D5 va a ser el otro calefón. El tramo AD, evidentemente, va a ser la suma de los dos calefones. Y siempre el tramo MA, siempre, absolutamente siempre, va a ser la suma de todos los artefactos. Porque desde M hasta A pasa el gas que alimenta todo. Los dos calefones de la rama superior, el calefón de la rama inferior, la estufa y la cocina. Y en este caso, bueno, vamos a tener más tramos. Pero el procedimiento es el mismo. Determino todas las longitudes. En el caso de, fíjense que acá BC repite los 31 metros, AB repite los 31 metros, AD, que es el que va entre T y T de la rama superior, repite el más desfavorable de los dos calefones de la parte superior. Entre 18 y 22 toma 22. ¿Sí? Y MA siempre va a utilizar el más alejado de todos. En este caso es 31. Acá coloca los consumos de acuerdo a lo que alimenta, según vimos recién, y volvemos a entrar en la tabla y nos va a dar los de distintos diámetros. ¿Sí? Luego que tenemos eso, pasamos al cálculo de la longitud equivalente, como vimos en el ejercicio anterior. Y ahí volvemos a hacer el listado de piezas, comenzando desde el artefacto hasta el medidor. Una válvula macho 13, un codo a 90 grados de 13 milímetros, dibujo de reducción, una T flujo 90 de 1 pulgada, un codo a 90 de 1 pulgada, una T flujo a través de 1 pulgada, otra aguja de reducción, una T flujo a través de 1 pulgada y cuarto, dos codos a 45 grados de 1 pulgada y cuarto, un codo a 90 grados de 1 pulgada y cuarto, y a partir de ahí hago las cuentas, voy a tener todos los parciales, sumo todos los parciales, me da en este caso 6,94, que lo sumo a los 31 metros, y me va a dar 37,94. Con 37,94 y el consumo que no varió, que es el mismo, vuelvo a entrar en la tabla, y en este caso fíjense que pasó de media pulgada a 1 pulgada. 37,94, era 31,
31. Tenemos 32, 435, 895. Acá con media pulgada le da porque teníamos 800. Y acá tenemos 895. Cuando pasamos a 38, 400, ya no nos da, tenemos que pasar a la columna siguiente, que es 3/4 pulgada. 0,8 y 37,94. ¿Sí? Eso quiere decir que a partir de la cantidad de piezas me va a incrementar el diámetro del tramo de cañería. Con lo cual yo lo que debería intentar, dentro de las posibilidades de la obra, por eso es importante el diseño de la instalación, pensarlo y buscar la mejor opción, la opción más favorable en ese sentido, para tener el menor recorrido y la menor cantidad de piezas posible que hagan, no solamente que tengo menos uniones y tengo menos posibilidades de alguna pérdida, más allá de que después tengamos que hacer los controles correspondientes, sino que voy a tener menor caída de presión. Entonces, de esa manera yo voy a evitar, en muchos casos, que el diámetro de la cañería o de algún tramo de la cañería se incremente. ¿Sí? Ese sería, básicamente, bueno, lo que yo hoy quería mostrarles en este módulo, eran los tipos de artefactos, como para que vayan viendo cómo se diferencian y cuáles son los que nos van a permitir en cada ambiente de la vivienda, y cómo es el método de cálculo, cómo es el procedimiento. Recuerden que habíamos dicho que es un procedimiento bien teórico, porque hay cosas que no tienen que ver con la práctica. La longitud de los 41 metros, que va desde la T-derivación hasta el calefón, que tiene 35 metros, sin embargo, en el método de cálculo debemos usar la distancia que hay hasta el medidor. No es algo real, es algo que no se condice con lo que vamos a ver en obra, pero por eso es importante entender que es un método teórico, lo mismo que el considerar las piezas que nos generan caída de presión como un tramo más de cañería que hace que nos incrementa la longitud, y cuando entramos en tabla nos puede pasar al diámetro siguiente. Bueno, todo ese procedimiento es un procedimiento evidentemente teórico y que no tiene que ver puntualmente con la realidad, pero debemos entenderlo de esa manera porque es la forma correcta. Le va a pasar que algún asista o alguien le va a decir, no, vos haces el primer cálculo y sumale un 30% y más o menos te va a dar. Bueno, miren, yo les digo, como nos pasa muchas veces en este país, que tratamos de buscar el camino corto. Muchas veces hay gente que lo hace así, está bien, que le hagan como quieran. Yo les cuento, y el compromiso de este curso y de estos módulos es explicarles lo que dice la norma. Nosotros debemos regirnos por la norma. Somos arquitectos, somos profesionales, tenemos responsabilidad, y si todo el mundo se rigiera por la norma, las cosas serían mucho mejores. Entonces mi consejo es perder un ratito, sentarse. Obviamente los que están haciendo este curso es porque les interesa aprenderlo y hacer las cosas de manera correcta, si no, no estarían acá seguramente. Pero bueno, les quería decir que más de uno le va a decir, no te pongas a perder tiempo, hazlo de esta manera. Bueno, esta es la manera correcta. Esta es la manera que indica el manual normativo que rige lo referente a instalaciones de gas. Este es el procedimiento y este es el método con que hay que calcularlo. Alguien alguna vez se puso a hacer este método y por algo lo hizo. No creo que el tipo haya estado con tiempo para perder para hacerlo. Lo ha hecho porque era la forma correcta, lo diseñó de esta manera, y esta es la forma en la que debemos calcular y dimensionar nuestra cañería. El módulo que viene vamos a empezar a ver, ya más aplicado sobre una vivienda, cómo hacemos el
cálculo de potencia de los artefactos, cómo hacemos el diseño del recorrido de cañería, cómo hacemos todo lo referente a la determinación de tramos, al dimensionado, el cálculo y demás. Y después, bueno, les voy a dejar una vivienda para que hagan el trabajito práctico que tenemos previsto. Así que la clase que viene vamos a seguir con este tema, pero bueno, en este momento, si quedó alguna duda con respecto a lo que vimos hoy, me parece que lo de los artefactos es, igual si le quedó alguna duda me la plantean, pero me parece que por eso es más sencillo. No sé si quedó alguna duda o algo no se entendió de lo que tiene que ver con el método de cálculo específicamente. El procedimiento de diámetros de la cañería termofuncionales es el mismo. Estoy, Juan. Estaba leyendo justo lo que decía Gustavo Lodola. Sí, mira, Gustavo, la diferencia que tiene con el cálculo en cañerías de termofusión es la siguiente. Vos tenés dos tablas, la tabla 3, que es la que te permite determinar los diámetros, y la tabla de caída de presión no tenés que hacer esa cuentita que hacemos nosotros. No tiene un coeficiente por el diámetro. Tenés una tabla que te dice, esta pieza te genera una caída de presión que equivale a tanto, 0, tanto o tantos metros. Entonces vos lo único que haces es tomar el valor y ubicarlo en la suma de todos los parciales. Evitás la cuentita esa del coeficiente por el diámetro. Eso solamente se hace en lo que es epoxi. En lo que es termofusión, tenés ya esa cuenta hecha. Esa sería la diferencia, pero el procedimiento y el método es exactamente el mismo. Pero igual hacemos el conteo de piezas que vamos a poner. Por supuesto, sí, las piezas todas generan caída de presión. Lo único a diferencia es que me evito hacer esa cuenta, pero después el raconto de todas las piezas y el procedimiento de los parciales y la suma total y la suma con la longitud inicial, eso es exactamente igual. No sé si está previsto en el cálculo o no. Cuando hagamos el ejercicio de los cálculos, ¿vamos a hacer algún ejemplo con cañerías termofusionadas? Podemos hacer las dos, no hay problema. Esa es buena. Si nos dan los tiempos, podemos hacer las dos, uno de cada uno. Podemos hacer, incluso por ahí, dos vivenditas distintas. No, o la misma, pero o la misma. Para verificar el método de una u otra, para ver más que nada la diferencia. ¿Cuándo se el cálculo ese con todas las caídas y cuándo no con esto que me estás diciendo de las termofusionadas? Exacto. Sí, incluso la misma nos va a permitir ver la diferencia entre un sistema y el otro. Sí, lo vamos a ver así, Gustavo, no hay problema. Gracias. No, por favor. Se debe contemplar en el cálculo de la actitud corriente los codos de la bisagra. Los codos de la bisagra se refiere, ¿quién es Emiliano? Emiliano, ¿te referís a la bisagra que generalmente se hace en la planta de regulación, o sea, dentro del gabinete? No sé si se nos fue Emiliano, anda por ahí. Generalmente la bisagra son codo y contracodo, que lo que hace es poder regular una distancia y poder colocar el medidor. ¿Sí? La bisagra lo que hace es jugar con esos dos codos y poder ajustar la medida, la distancia entre dos puntos fijos que son los que tengo que usar para conectar el medidor. Pero bueno, como hoy tenemos el regulador que tiene un flexible, nos permite tener un poquito de juego. Incluso tenemos dentro de lo que está permitido normativamente, flexibles también para colocar en la planta de regulación. O sea que no necesariamente vamos a tener los dos puntos fijos, vamos a tener la parte del flexible que nos va a dar un poquito de juego. Pero bueno, no sé si era esa la pregunta de Emiliano. Jorge, si tengo una obra con gas natural, pero quiero que Camusi realice el parcial de cañería para que más adelante, cuando pase el gas para conectar medianamente, se usa la gas natural. Y sí, se usa la gas natural. Sí. Sí, porque yo cuando predimensiono, lo voy a hacer pensando que en el momento que pase el servicio, tiene que estar predimensionado para ese tipo de gas. Porque por el otro lado, con el otro tipo de gas, recuerden que tiene una capacidad calorífica mucho mayor el gas envasado.
sea que ahí voy a estar como sobrado, digamos. Sí, me conviene hacerlo con el gas natural para cuando pase el servicio estar bien con los diámetros. Bien, perfecto. No, por favor. Una última preguntita que me quedó ahora. Sí. Cuando Sí. vos haces el cálculo de cañerías con la caída de presión, ¿me pareció a mí o interpreté mal? ¿El codo que está después de la llave de paso, lo considerás? La llave de paso de conexión del artefacto. Sí, puede ser que en el ejemplo, yo lo digo igual que como está en la norma, por si ustedes lo miran, pero es cierto, la acotación que haces es muy interesante. Considero todo. Vos me estás refiriendo al codo de terminaciones, que está de la llave de paso hacia abajo, o sea, hacia el final de la instalación. Debería considerarlo, sí. Sí, debería considerar. En realidad debo considerar todas las piezas que están en el recorrido, excepto ya lo que es conexión externa, ¿no? Pero lo que es pieza de cañería interna, o sea, hasta el último codo que está después de la llave de paso, debo considerarlo, sí. Bueno, Juan, esperamos un minuto más, pero yo les quería nuevamente pedir disculpas por las demoras de hoy. Se grabó prácticamente el 98% del curso, porque enseguida se pudo grabar. Para los que ingresaron más tarde, lo van a poder ver como siempre en la plataforma. Así Bien, que... perfecto. Te digo, Diego, que ese porcentaje que dijiste, lo vamos a chequear, ¿eh? ¿Viste? Vamos a Con sacar la cuenta exactitud, ¿no? que sea el 98. Acá se habla todo de cuestiones exactas, yo no quiero ser menos. Claro, está bien. No, han sido 5 minutos. Sí, 5 minutos que no se grabaron, después está todo. Sí. Pero bueno, yo creo que pudimos más o menos cubrir el tema que teníamos previsto para ver hoy, y bueno, más o menos creo que quedó claro. Ahí Carlos pregunta lo del 30% que mencionamos hace un ratito. En realidad no es correcto, Carlos, eso. Es lo que decíamos que algunos profesionales o algunos instaladores dicen, no pierdas tiempo haciendo todo este procedimiento que es muy tedioso. Directamente sumalo en 30% y eso más o menos te va a dar. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros tenemos la obligación como profesionales de ajustarnos a la norma y estos cursos que salen desde el Colegio de Arquitectos tenemos que tratar de que vayan en ese sentido, de a ustedes explicarle lo que es correcto de acuerdo a la normativa. Después habrá gente que hará distintas cosas. Este es el método que está en la norma, que es la NAC 200, está explicado de esa manera y es la forma correcta, ¿sí? Lo otro es algo que a veces se hace, pero como tantas cosas en nuestra sociedad, no es la manera correcta. La manera correcta es la que vimos hoy. Perfecto. Bueno, creo que ahí más o menos estamos. Bueno, Diego, te agradezco. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a toda la gente por haber participado. El jueves que viene seguimos con el siguiente módulo, que más o menos, como hablamos, vamos a trabajar un poquito más sobre el método de cálculo y ya aplicado a una vivienda. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, Juan. Nos vemos el jueves. Gracias, Diego. Gracias a todos. Un abrazo grande. Cuídense. Chau, chau.